Muy bien, la clase de hoy vamos a explicar lo que es el método del factor común y agrupación de términos. Para aplicar este método tendremos en cuenta lo siguiente: observar si toda la expresión tiene una o más factores primos, factores comunes. Si estuviesen elevados a exponentes, se extrae el que está elevado al menor valor. Si la expresión no tuviera factores comunes, estos se consiguen agrupando términos, y el número de términos en este caso, que se reúnen depende del número de términos del polinomio dado. Se extrae el factor común y el otro factor se determina dividiendo cada uno de los términos del polinomio entre el factor común extraído. Esa es la teoría, cómo hacerlo. Ahora vamos a la práctica. Factoricemos este polinomio que está acá. Como debemos hacer es buscar el factor común, y el factor común de estos dos términos es x, ¿ok? X. Ahora, ¿cuál de los dos x vamos a colocar acá factor común? Yo voy a agarrar el de menor valor, es lo que me dice la teoría que acabo de leer ahorita. Entonces, el de menor valor es este que está acá, x al cuadrado. Entonces colocamos x al cuadrado. ¿Ok? Ahí, como estamos haciendo un factor común, tenemos que colocar el paréntesis y este más va acá. ¿Ok? En este caso, para realizar la factorización, tenemos que dividir este término entre este que está acá. Dividimos 4x elevado a la 4 entre x elevado a la 2. Sabemos que 4 entre 1 es 4. Y x elevado a la 4 entre x elevado a la 2, se restan los exponentes. 4 menos 2 va a ser 2. Entonces va a ser 4x al cuadrado. Igual lo hacemos con el siguiente término. Dividimos 5x al cuadrado entre x al cuadrado y lo colocamos acá. 5 entre 1 es 5. Y x al cuadrado entre x al cuadrado se simplifica, por lo tanto queda factorizado el ejercicio. Ok, al final puedo repetir. Voy a seguir explicando para que quede grabado y puedan utilizarlo después. Ok, entonces la primera factorización de este ejercicio era 4x elevado a la 4 más 5x elevado a la 2. Simplemente buscamos el factor común que hay entre los dos términos, que sabemos que es x, y lo colocamos el exponente de menor valor. Ese es el paso, hay que ordenarlo. Entonces ese es el común. Colocamos los paréntesis y esta suma la colocamos acá. Y los dos datos que están acá van a salir entre la división de este término entre este, va a ser acá, y la división de este término entre este va acá. Siempre es el mismo procedimiento en este caso. Muy bien, vamos al segundo. El segundo me dice factorizar. Este tiene x y tiene y. Muy bien, acá debemos estar atentos para poder realizar la factorización. En este caso, ¿cuántos términos tenemos? Vamos a ver, tenemos dos términos. Si ustedes se fijan, acá tenemos un término y acá tenemos otro término, ¿cierto? Entonces, si tenemos dos términos, vamos en este caso, sacar el factor común entre los dos términos. En este caso es x más y. Entonces yo coloco que x más y es el factor común. ¿Ok? Si x más y es el factor común, yo tengo que encontrar muy bien acá va a haber una suma. Recuerda que tenemos una suma. Y acá va a haber dos términos que van a salir de la división de este entre este. Entonces dividimos. Hacemos lo mismo que hicimos acá en el primero. Dividimos x al cubo, que está multiplicando a x más y, lo dividimos entre x más y. Y sabemos que se va a simplificar x más y, ¿y qué me va a quedar? Solamente x elevado al cubo. ¿Ok? Ahora vamos con el otro término, que es 5xy, que multiplica x más y, lo dividimos entre x más y. Sabemos que x más y
se va a simplificar con x más y en la división y ese valor lo coloco acá. Me va a quedar 5xy. 5xy. Muy bien. Ahí ya está factorizado el ejercicio número 12. Si ustedes se fijan, lo que hicimos fue sacar el factor común que hay entre los términos y luego hacer la división de los términos entre el factor común que estamos sacando y ahí me va a dar los valores de la factorización. Entonces, factorizar es buscar ese factor común en este caso. Esta es la primera parte, lo más sencillo posible, solamente para repasar un poco sobre este tema. Muy bien, entonces vamos al número 3. Si nos vamos al número 3, lo tenemos acá. Me dice factorizar. En este caso, miren cómo me están saliendo muchos términos. Entonces, ¿qué debo hacer yo acá? Me dice factorizar. Entonces, recordemos lo que ya hemos sabido. Nos dice que tenemos que, antes de sacar un factor común, podemos agrupar. En este caso, yo voy a agrupar, fíjense, yo voy a agrupar este valor, lo agrupo, o sea, hago factor común con este de acá. ¿Lo vemos? Entonces vamos a hacer factor común entre esos dos. ¿Por qué busco estos dos? Porque simplemente acá tenemos a cuadrado y acá tenemos también a cuadrado. Por lo tanto, el factor común entre todos es a cuadrado. Por eso no lo hago con ninguno de los demás porque no tiene a cuadrado. Entonces simplemente yo coloco al cuadrado. Es el factor común de estos dos, ¿cierto? Si es el factor común de estos dos, va a tener un paréntesis y dentro va a haber una resta acá. Muy bien, si yo divido al cuadrado por x entre al cuadrado, sabemos que se va a simplificar a cuadrado y me va a quedar ¿qué? X. ¿Cierto? Entonces vamos con el segundo. El segundo es este. Y si yo divido este término entre a cuadrado, yo sé que se va a simplificar a cuadrado. ¿Y qué me va a quedar? Menos 2y. En este caso acá está menos 2y. ¿Cierto? Ya hicimos esa parte. Esa fue la primera. Ahora yo tengo que seguir sacando factores comunes aquí que tengan semejanza. Por ejemplo, acá tenemos x cuadrado. Acá tenemos ax cuadrado. ¿Ok? Y acá tenemos ax. Muy bien, ax. Entonces yo pudiera unir estos dos en factor común. Bueno, entonces yo lo uno. Yo voy a colocar acá más. Y voy a ver, ax es el factor común. Fíjense, ax. Por lo tanto yo coloco ax es el factor común. Ax es el factor común. Entre estos dos que yo le di en un círculo azul, ¿cierto? Entonces, acá ax es el factor común de estos dos términos. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Acá tenemos un negativo. Yo le voy a colocar entonces que el primero es negativo y el segundo positivo. Y lo pudiera haber colocado al contrario también porque no me va a hacer ningún efecto ahí. Entonces divido entre este que está acá. A menos ax al cuadrado entre ax me va a dar menos, en este caso menos x, porque a se va a simplificar con a y x al cuadrado le restamos 1 y me va a quedar menos x. En este caso, divido este que está acá. Y si yo divido, se me va a simplificar a x y me va a quedar más 2xy. Más 2y, perdón, más 2y. Muy bien, si ustedes se fijan, ya hicimos este factor común entre estos dos. Ahora me faltarían estos dos que están acá. Vamos a ver. Vamos a hacer estos dos que están acá, que tienen en común x. ¿Ok? Entonces, en común tienen x. En este caso sería el de menos exponente, sería x al cuadrado. Paréntesis. Y en este caso acá va a ser menos
este x al cubo lo dividimos entre x al cuadrado, le restamos los exponentes 3 menos 2 y me va a quedar x elevado a la 1. Dividimos el siguiente, menos 2x al cuadrado por y entre x al cuadrado. Sabemos que x cuadrado se va con x cuadrado, me va a quedar menos 2y, ¿cierto? Entonces fíjense que al observar lo que ya he factorizado en factor común, puede existir otro factor común acá. Vamos a ver, ¿cuál sería el factor común acá? Fíjense, x menos 2y. De este lado está menos x más 2y. Y este está x menos 2y. Ah, ok. Muy bien, acá tenemos estos dos son iguales, por lo tanto puede ser factor común. Pero en este, yo puedo invertir estos signos cambiándole este. Entonces eso es lo que voy a hacer. Le cambio este signo y intercambio este para que me quede igual a este. Por lo tanto, lo copio todo igual. A al cuadrado, x menos 2y, más, en este caso no va a ser más, sino menos. Le cambio el signo a este y le voy a cambiar a este también. Sería menos ax. En este caso este va a cambiar a más. Y este cambia a menos. Menos 2y. En este caso va a quedar igual. Más x al cuadrado. X menos 2y. Y al final, ahora sí tengo tres. Entre los tres términos tengo un común. Que es x menos 2y. Entonces ese x menos 2y lo voy a colocar en factor común. Y va a multiplicar a los que, en este caso, a cuadrado menos ax más x al cuadrado. Entonces acá aquí, al cuadrado menos ax más x al cuadrado. Entonces acá tenemos factorizado este ejercicio. Muy bien, hasta aquí la explicación de estos tres ejercicios. Los demás ejercicios los van a tener que hacer ustedes y enviármelo por tarea clara, ¿ok?